Señor, por favor, habla a cada uno de nosotros, a lo profundo de nuestros corazones, podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Seguimos en la serie que venimos en el estudio de la palabra de Marcos. Y hoy vamos a tocar el tema sobre la parábola del sembrador. Es importante ponernos en los zapatos de los hombres de esa época, lo que vivenciaban, lo que pasaba por sus vidas. Ellos esperaban un Mesías el cual los pudiera rescatar de vivenciar o dejar de vivir bajo la opresión de los romanos y tener libertad en sus propias vidas. Ellos querían a alguien que los sacara de esa opresión. No olvidemos que ellos estaban también bajo el poderío de Herodes. Anteriormente, el Herodes que quiso matar a Jesús ya había muerto, pero los otros Herodes, producto de este hombre, 4 se subdividen en todo el territorio. Herodes es de descendencia edomita, es decir, era un descendiente de Saúl, por lo cual había una confrontación tanto en la descendencia o con la descendencia de Jacob, que es algo que usted ve en la actualidad, Palestina e Israel. Jesús vino y les predicaba a ellos las buenas nuevas de las noticias, pero recordemos que ellos entregaron a Jesús, le negaron, pidieron que él fuera asesinado y escogieron a un homicida como era el mismo Barrabás. Y en el contexto de que se estaba dando en su momento, Marcos nos dice que los mismos fariseos le habían dicho a Jesús que él era Belcebú, que él actuaba bajo el poder de un demonio, porque era por ese poder que podía liberar entonces a otras personas. Y había también una gran oposición, sobre todo de esos grandes líderes, al mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, entonces yo le invito a que nos sumerjamos en la parábola para poderla entender o comprender con una mayor amplitud. Capítulo 4, versículo 1 dice la palabra lo siguiente. Otra vez, ya dije el título para que a ellos que de pronto no me ponen cuidado, dije que iba a predicar sobre la parábola del sembrador. No me ponen cuidado. Título, la parábola del sembrador. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que él entrando en una barca se sentó en ella y en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿A quién público le estaba hablando? A la multitud, mucha gente, las multitudes. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Jesús estaba predicándole a la multitud y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd. Me imagino que estaba hablando duro porque era una multitud. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, concluye entonces el Señor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, diciendo: Señor, ¿qué significa esa parábola? Y él les dice: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas
a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a la multitud, ¿cómo? Por parábolas. ¿Con qué objetivo? Para que ellos escucharan, pero no entendieran. Para que ellos miraran y no comprendieran, en pocas palabras. Es decir, para que ellos no se conviertan o sean transformados y los pecados les sean perdonados. Entonces es una, digamos, es una algo que nos sacude a nosotros. En el ejercicio mismo que muchas veces nosotros pensamos que nuestro Señor Jesucristo es como un Papá Noel, lo más de buena gente, cheverongo, como dicen algunos, que genial, pero Él es también una persona de carácter. Y Jesús entonces tocará la puerta de aquel que quiere abrir. Es más, Él toca las puertas de muchos corazones, pero solamente algunos abrirán, aunque el contexto es de la iglesia, pero es la verdad de lo que el Señor hace. No va a tumbar una puerta, no la va a tumbar. Y tanto la iglesia, que es la figura que está en Apocalipsis, pero tomando como un reflejo de ello, que Jesús desea que nuestros corazones verdaderamente le reciban. Ahora, lo que Jesús le enseñaba al pueblo no era nada maravilloso, porque ellos eran entonces una sociedad producto agrícola. Ellos sabían muy bien que si usted echaba una buena semilla en una buena tierra iba a dar mucho fruto. Si usted echaba una semilla donde había espinos, pues esos no iba a producir. Si usted la echaba en el camino, pues se iba a desperdiciar. Es decir, no había nada, digamos, que ellos no pudieran comprender, pero si nosotros entregamos esa palabra, nos ponemos en ese tiempo sin conocer realmente de Jesucristo, ¿qué haríamos nosotros, hermanos? Es decir, para muchos hubiera sido entonces una cátedra de agricultura. ¿Qué hubieran hecho? Sí, es verdad, lo que Él nos dijo fue verdad. De pronto lo sorprendente de la parábola fue lo que dijo el Señor, que entonces daría al 30, al 60 y al 100. Porque en esa época no es como ahora que tenemos una tecnología muy alta, que tenemos fertilizantes y podemos tener unas cantidades sorprendentes. En esa época usted echar 100 kilos de semilla y obtener 1000 kilos, eso era wow. Es decir, para ellos lo normal era una producción de 8, relación 1:8. Pero aquí el Señor le estaba diciendo a esa generación, ustedes van a tener entonces una cosecha de el 30 veces más, 60 veces más, aún 100 veces más. Es decir, para ellos era algo inconcebible, era increíble lo que estaba hablando Jesús en ese instante. Ahora, imagínense, Jesús dice eso cuando ya ha hecho una serie de milagros, cuando ha hablado con tanta autoridad la palabra del Señor y luego les deja. ¿Cómo queda entonces la gente? Es decir, esta palabra, si no viene la revelación de Dios, es una palabra que no pudiese ser abrazada, comprendida o llevada al corazón de una persona para poder hacer de entonces de esa palabra una verdad en su propia vida. Entonces, nos lleva también a hacer otra pregunta. ¿Por qué las parábolas? La palabra entonces nos muestra lo siguiente. Cuando ellos le preguntan al Señor, ¿qué es sobre esta parábola? El versículo 11 dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Es decir, aquí podemos ver una cuestión de lo que dice el Señor. A los que están cerca les es
concedido, es decir, es un regalo, es dado. No es que tengan la capacidad, no, les es concedido entonces a ustedes que puedan entender el misterio del reino de Dios. ¿Y quién son esos los que están cerca? Si miramos el contexto, son los que tomaron esa decisión de seguir a Jesús, de que Jesús haga parte de su vida. Entonces realmente a los que están cerca de Jesús son los que tienen ese regalo de que el misterio del reino de Dios sea a ellos entregado, dado a saber y a comprender. En pocas palabras, queridos hermanos, usted jamás en la vida entendería el Antiguo Testamento si no tuviera usted el regalo del Nuevo Testamento, como nosotros lo entendemos. Si no tuviéramos a Jesucristo, no tendríamos nosotros una dimensión mayor de lo que dijo Dios a Eva y a Adán en el momento que ellos caen, y da la promesa de una simiente que tendría el poder de acabar con Satanás, porque su golpe sería certero a la cabeza, la aplastaría. No tendríamos nosotros entonces la capacidad de entender esa bendición sobre Abraham a través de un Mesías que vendría a darnos la mayor de todas las victorias. Ellos querían ser libres de Roma, pero sabemos nosotros que la mayor victoria en la vida de un hombre es que esa persona pueda ser libre realmente de la esclavitud del pecado. En el corazón de nosotros, hermanos, radica el pecado, porque nosotros en pecado hemos sido formados, dice la misma palabra. Es decir, en nuestra esencia, la caída de Adán fue tan grande que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la mayor victoria que usted y yo podemos tener en nuestra vida es Jesucristo como nuestro Señor Salvador. En ese sentido, entonces el misterio era que algo que aunque estaba en la palabra no ha sido revelado o visto. He aquí un niño nos es nacido, príncipe nos es dado. Estaba hablando de alguien, un hijo en medio de la tormenta que estaba viviendo Isaías en ese instante, en ese momento. Era Cristo mismo, es decir, la esencia y la grandeza de Cristo. Por eso los que están cerca os es dado saber, comprender lo que es del reino. Mas los que están lejos significa aquellos que no han creído, no tienen fe, aquellos que no han comprendido que el reino de Dios se ha acercado, que nos invita a repetirnos y a creer en el evangelio del Señor Jesucristo. A esos entonces se les va a hablar por parábolas. ¿Qué trata entonces de hablarnos aquí el Señor? Hermanos, eso es duro, porque nos está diciendo entonces que se va a cerrar la comprensión para muchas personas. Porque esas personas oirán, mas no entenderán, porque esas personas entonces verán y no van a comprender, no van a percibir. Es decir, ellos no van a saber, entonces no se van a convertir. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que no van a conocer entonces la verdad. Y sabemos que el que conoce la verdad es libre. ¿En cómo una persona puede llegar a salvación, hermanos, si no conoce de Jesucristo? Le pregunto a usted. Y lo más tremendo es que van a escuchar, pero lo que escucharon fue parábolas, es decir, palabra que realmente no penetró en su vida ni hizo una esencia de transformación. ¿Para qué? Para que no se conviertan. Ahora, ¿el Señor lo hace por capricho? No. ¿Por qué el Señor está entregando esa palabra? ¿Por qué? Porque alrededor de él había gente tan dura que le había dicho a él: usted es Satanás. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, el Señor le dice a toda esta multitud que está allí: un sembrador salió a sembrar y esparció semillas. Por ello,
Si nosotros nos quedamos con la primera parte sin que el Señor Jesús no la entregue o no la revele, sin que el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad, queridos hermanos, sin depender de Dios, nos vamos a quedar igualmente así. No, bien, sí, no aprendimos de la palabra, no, que hay semilla, sí, y que brota y que da producto, pero no realmente llega y transforma. Teniendo entonces esto, queridos hermanos, en con mayor claridad en nuestras vidas, vamos entonces a estudiar la parábola con la misma explicación que Jesús le dijo a sus discípulos. Quiero establecer entonces en este sentido 3 puntos básicos que la palabra nos da para poderla nosotros comprender. Busque conmigo, por favor, en Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice ahí? Esa pues la parábola, ¿cierto? ¿Y qué dice? La semilla es la palabra de Dios. Listo, ya tenemos algo claro. En la parábola, entonces, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿cierto? La que se está esparciendo. ¿Todos estamos allí de acuerdo? No hay ninguna contradicción, es la misma palabra la que nos está hablando. Devuélvase, por favor, a Mateo, capítulo 13, versículo 37. $13:37 de Mateo. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Perfecto. ¿Ya lo tenemos claro? ¿Cuál es la semilla? ¿Y quién es el sembrador? Muy bien. ¿Listo? Ahora vamos a comprender qué son los diferentes terrenos. Hermosa la palabra, ¿cierto, queridos hermanos? Es tan especial. Versículo 13 entonces de Marcos 4. Por eso los he invitado a que tengan su piolita en sus Biblias. Marcos 4, versículo 13 dice así. Y le dice el Señor, ¿no sabéis esta parábola? Mire la pregunta que está diciendo. ¿No lo sabéis? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no comprendemos esto que está diciendo el Señor, no comprenderemos ninguna más. No entenderemos. Si no agarramos esta parábola, no vamos a agarrar las otras más. Si no hay revelación en esta parábola, no hay revelación entonces en otra. Le está diciendo a esos discípulos que están creciendo. Si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo entonces van a entender realmente lo que el reino habla? O lo que el reino transmite, o lo que vamos a describir del reino mismo. Por eso Jesús mismo permite que existan estos espacios para que podamos crecer en el entendimiento del reino de los cielos. Versículo 14. El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. Ya sabemos que la palabra, ¿qué es? O la semilla, ¿qué es? La palabra. ¿Y quién es el sembrador? Jesús. Aquí no vino un gobernador a sembrar la palabra. Aquí no vino un contador a sembrar la palabra. No vino un ingeniero a sembrar la palabra. Vino el que sabe sembrar, un sembrador. Es decir, alguien experto. Y ese sembrador de la palabra, bendito sea, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ¿cómo era la predicación? ¿Sí se la han aprendido? ¿Qué predicaba Jesús según Marcos? Duro, Juliet.
Amén. Tres cosas, faltó la otra. El reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Arrepentíos. ¿Y qué más? Y creed en las buenas noticias de Dios. Ese era el misterio. ¿Y cuál era el misterio? La salvación a través del Cordero de Dios. Esa era la semilla que Jesús estaba esparciéndole a todo un pueblo. Hay gracia de Dios, hay salvación por gracia, hay una buena noticia. El reino se ha acercado y esa es la voluntad del Padre, que crean en las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa era la semilla que se esparcía abundantemente, porque había mucha multitud, la cual escuchó la predicación y decía: no escuchamos a nadie con tanta autoridad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es que aún los vientos se aplacan? ¿Quién es este que aún los muertos se levantan? ¿Quién es este que ha dado a conocer al Padre y la voluntad de Dios? Era una semilla abundantemente buena. Y el sembrador salió a sembrar. Y yo veo la generosidad de este sembrador en la palabra. Porque aún su semilla fue a diferentes territorios y terrenos. Y la parábola del sembrador realmente, ¿qué es lo que nos muestra? Nuestro corazón, hermanos. Y podemos ver allí 4 terrenos entonces, en los cuales la semilla cae y los efectos sobre esos territorios o esos terrenos. El sembrador, muy bueno. La semilla, excelente. ¿Qué hizo entonces la diferencia? El terreno, en ese sentido, los corazones de las personas. Primer terreno. La palabra nos había enseñado anteriormente, cuando él lo dijo, que era la semilla que quedaba al lado del camino. Versículo 3 y 4. Entonces venían las aves del cielo y la comieron. Es decir, era una semilla la cual fácilmente caían las aves y se la comían. Yo tuve la gran experiencia de trabajar en los llanos o los planos del Espinal Tolima en producción de sorgo, arroz y lo demás. Y me sorprendía cuando se prendían los tractores para la siembra, cómo las aves sabían. Y el tractor iba adelante y bajaba los arados y todo para sembrar y todo lo demás. Y ahí estaban. Y esas llantas, usted sabe que los tractores son igual de grandes. Y esas aves por ahí a 20 centímetros no les daba miedo. Porque ellas sabían que ahí iba a haber semilla. Y eso, la que no enterraran, venga para acá. Y esas sí estaban dispuestas. Algo que ellos conocían. Ahora, ¿qué significa esa semilla que cae en el camino? Un camino es una tierra en la cual se ha pisado, se ha hollado tanto por las personas que se ha vuelto supremamente dura, por lo cual entonces la semilla no penetra, no entra. Lo que el Señor entonces nos va a enseñar a través de eso es lo siguiente, versículo 15. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En pocas palabras nos está diciendo, son personas indiferentes. Esa es la primera. Son personas indiferentes por la incredulidad. Tienen un corazón duro, un corazón nada receptivo para la palabra de Dios. Son corazones o vidas en el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento.
por favor, escuche lo que le voy a leer. Esto está en 2 Corintios 4, 3 y 4, dice así. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Es decir, si aún nosotros que andamos en el Señor a veces ni la agarramos, ¿cómo será aquellos que ni siquiera andan? En pocas palabras, hagámoslo a lo colombiano. Y luego sigue diciendo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, son personas bajo la autoridad y el poder de Satanás. La incredulidad, queridos hermanos, es la obra del enemigo en un corazón conquistado por la dureza. Recuerde lo que dice Hebreos: y ese pueblo no entró a mi reposo porque fue un pueblo de corazón duro, de dura servir, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Ahora, recordemos claramente, queridos hermanos, que Satanás se viste como un ángel de luz. Ahora, en ese contexto, ¿quiénes eran los que impedían entonces que la semilla estuviese ahí? ¿Quién? Gracias. Samuel Bowie se vino con todo. Los religiosos de la época, los que no se sujetan a la autoridad del Señor Jesucristo, los que les son contrarios a Él, los que creen que por las obras de ellos se salvan. Esas personas no han conocido a Jesucristo ni que la salvación es un regalo de Dios. Esos son los enemigos, los que vienen y roban, los que traen falsas doctrinas, los que no son capaces de vivir con Cristo porque les da miedo que los saquen de la sinagoga como existían en esa época. A un gobernante reconocieron a Jesús, pero ellos le tenían más miedo a los mismos escribas y fariseos y no querían salir de estar en el mismo templo. Queridos hermanos, Jesús le dijo a estos hombres: ustedes son servidores de Satanás. Terrible, ¿cierto? Si usted no lo cree, hermano, Juan capítulo 8 lo narra claramente cuando el Señor le dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué va a suceder con esa vida si no tiene la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a morir, va para el infierno. Por eso es homicida. Un corazón duro es un corazón homicida, hermanos. Porque se va a oponer que el evangelio en la dimensión de la verdad entre al corazón de las personas. Falsos maestros, falsas doctrinas, religiones hipócritas que creen más en sus propias obras que en la sangre de Jesús. Religiones que llevan más a que se le tema a un hombre y no más a Dios. Por eso
estos corazones se les va a hablar como parábolas y van a escuchar la palabra, pero no la van a entender. No la van a entender. No lo van a comprender. Siguiente terreno o siguiente corazón. Versículo 16. Recuerda que esos son los que fue en un pedregal. ¿Listo? La palabra dice así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo le decía a la iglesia esta mañana en el primer culto que a mí me parece que son los más peligrosos. ¿Y cuáles son esos, hermanos? Los superficiales. Los que les gusta apuntar, segundo punto, los superficiales. ¿Quiénes son estos? Los que tienen una cara que muestra así, pero luego, ¿qué tiene? Jackie necesita algo. Pero luego, ¿qué sucede? En su profundidad, esas personas no tienen nada. No hallan nada. Son tan peligrosos porque sí son muy, muy hipócritas, muy fariseos. Es más, queridos hermanos, al menos el indiferente uno sabe que eso es tan duro y dice, no, ese ya uno comprende en qué manos está. Pero le muestra a uno una cara que no es, sino que al tiempo uno se da cuenta. Por ello, esas personas, queridos hermanos, son esos emocionalistas. ¡Ay, Señor, te amo! Y lloran y ¡ay, no hay nadie como tú, mi Señor! Y quiero servirte. Y hasta juran, hermanos. Pero llega la primera prueba por causa de la palabra, es decir, realmente están dando en la verdad de Dios. Ahí una vez da la espalda y se va. Yo les soy consciente. Yo a veces me aguanto un poquito para creer muchas veces y sé que eso se vuelve a veces no una buena actitud, pero le temo tanto a aquellos que uno dice, wow, eso fue una transformación genuina, pero me he chocado muchas veces que a los 2, 3 meses andan en el mundo y dice, ¿dónde está aquel que realmente lloraba y se compungía? Pero no, se vuelve atrás. ¿Cuántos no dicen, ay, porque me está yendo mal? Cuando yo estaba en el mundo me iba mejor, pero ahora que conocí a Cristo, mire, Él no quería realmente a alguien que le salvara del pecado, sino que lo librara de los romanos, igual que ese pueblo de la época. Queridos hermanos, esas personas realmente, usted puede ver que brota la semilla, pero por un corto tiempo. Son los que tienen una capita de tierra ahí delgadita y usted dice, uy, se ve como buen terreno, pero apenas emerge y trata de entrar, no va a hacerlo porque no hay en donde se pueda aferrar y nutrir esa raíz. Es decir, son personas que sus corazones no han sido transformados por el genuino arrepentimiento, por lo cual, aunque no le vemos, tienen un corazón supremamente duro. Un corazón durísimo. Y el Señor, hermanos, nos prueba. La palabra dice que la fe, siendo más valiosa que el mismo oro, se prueba cuanto más no la fe. ¿Con el objetivo de qué?
de que ante esta prueba entonces se manifieste lo que realmente hay en el corazón de cada persona. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser entonces discípulo de Jesús. No puede ser mi discípulo. Dura esta palabra. ¿Y Jesús qué dijo? A sus discípulos, si quieren, váyanse. Váyanse. ¿A quién iremos? Solo tú tienes las palabras realmente de vida. ¿A quién iremos? Y el Señor trae la prueba para manifestar lo que realmente hay en ese corazón. Si realmente aman a Dios. Y le digo una cosa, que el que ama a Dios sabe que va a vivir persecución por causa de la palabra. Tercera, territorio. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Y estos terceros entonces son los mundanos, hermanos, que en medio de la tierra tienen la maleza, es decir, que no ha sido quitada. La palabra espinos, su raíz en griego es zarza. Ahora, cuando yo le hablo a ustedes de espinos, ¿qué viene más adelante en la palabra donde vuelve a ser nombrada? ¿Qué? ¿Dónde volvemos a referenciar espinos en el Evangelio? ¿Ah? La corona es la misma con que se hizo la corona de espinos para nuestro Señor. Esa era la planta que estaba describiendo el Señor. ¿Y qué sucede allí? Se puede ver como que la tierra es medio buena y usted echa la semilla, pero junto con la semilla crece la maleza. Como no se trató la maleza al crecer ahoga entonces la nueva planta, de tal manera que esa planta no puede dar entonces su fruto. La asfixia con el tiempo. Esas personas entonces son los de doble ánimo, los que andan con un pie con el reino de los cielos, pero con el otro pie en el mundo. Parece bailando sanjuanero, ¿cierto? Por aquí, eso es para allá. No se establece. ¿Por qué? Porque todavía tiene amor en el mundo. La palabra dice claramente que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y cuando hablamos del mundo, digamos, es lo mundanal, hermanos. Estoy diciendo que usted entonces no ame o no agradezca o no se goce por la creación de Dios. No, es hermosa y precioso. Pero lo que está diciendo es del sistema mundano. ¿Y cuál es lo que nos está hablando de aquí? Los que son ahogados por la codicia, por la riqueza, por los propios deseos de sus propias carnes. Es decir, lo que no es compatible con el reino de los cielos. La pastora decía claramente, pastora, es bueno que yo haga esto y lo otro. Y quieren que uno se lo defina. ¿Por qué no le preguntan a uno, pastora, ¿será que está bien ir o no ir a culto? Eso sí no lo preguntan. Pero ¿será que yo puedo ir a una fiesta o no puedo ir a una fiesta? Hermano, la palabra es clara. Todo es lícito. Uno dice, ay, todo lo puede hacer. Pero todo no me conviene. Y cuando está la malecita, hermanos, es difícil. Si nosotros somos adoradores, ¿qué hace este corazón alabando a Dios, pero al ratico escuchando el reggaetón?
Amor, perrea. Uy, no, no sé. Pero esas son las canciones. Vergonzoso, hermano, es verdad. Hasta me da vergüenza nombrarlo acá. Pero es lo que. Pero no, yo quiero adorar al Señor. Santo, santo, santo. Y música, hermanos, que no corresponde a ese llamado, que incita a la lujuria, que incita al sexo, que incita a las malas palabras, a las groserías. ¿Cómo podemos ser transformados? Si todavía tenemos la maleza ahí, que de una fuente salga palabras de bendición y salga palabras de maldición. Uy, qué miedo. ¿Usted qué pensaría si usted abriera la llave y le saliera a usted el agua clara? Ah, bien, pero después con olor a popó. ¿Usted volvería a confiar en esa llave? Ninguno, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender entonces a cortar lo que no debemos tener en nuestras propias vidas. En estos días escuché como un joven llamaba a otro joven por una enfermedad venérea. Ustedes ya saben cuál es la enfermedad, porque los jóvenes se tratan así. Y salí a mirarlo y se me escapó. Pero estaba que lo miraba porque yo decir, quiero conocer una cara que parezca una enfermedad venérea, para entender por qué le dice y acepta que le digan enfermedad venérea. Me lo imaginaba verde, maloliente. Le digo, ¿es eso lógico? Que tengamos nosotros entonces, hermanos, cosas o malezas en nuestra vida. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, ¿cuántas personas por el amor al dinero, como dice la misma palabra? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Las personas entonces opacan la palabra de Dios, la callan. ¿Cuántas personas por amor entonces a sus propios deseos de la carne no apagan la palabra de Dios? Es decir, saben que esto no es correcto, que no van a recibir bendición de Dios, pero no me importa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tarde o temprano, lo que Dios sembró se va a ahogar. Escuche lo que estoy hablando, hermanos. ¿Y qué va a suceder con esa persona de ahí en adelante? Que todo va a ser hablado por parábolas. Es decir, va a escuchar, va a ver, pero no va a entender, y ese corazón no se va a convertir. Y va a estar mucho tiempo, y va a ir a la iglesia, y va a decir yo creo en Dios, pero ese corazón jamás se arrepintió. Jamás se arrepintió. Posiblemente ahí está reposando la semilla sobre ese terreno. Y cree realmente que comprende del reino, pero no es verdad. Y el último, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Esos son los del buen corazón. Entonces tenemos, queridos hermanos, aquellos que han sido indiferentes, aquellos que han sido mundanos, aquellos que han sido superficiales. Pero ¿dónde la semilla crece? En el buen terreno, en el buen corazón. En el buen corazón. Y es que es imposible, hermanos, que la semilla crezca. Es imposible que crezca en un corazón no transformado. Es imposible. Si no nacemos de nuevo, y no lo podemos hacer, ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Preguntó Nicodemo, es imposible. Pero para Dios es posible. Si no nacemos del Espíritu, si no nacemos por la mano de Dios, queridos hermanos, no podremos nosotros jamás hacer esto en nuestras vidas. Nosotros, ¿por qué
O porque hay algunas personas realmente que la palabra sí les toca y les transforma, y hay otras personas que no les toca, no les transforma. Se sienten atraídos por Jesús, pero no son transformados. ¿Por qué? Porque se necesita de la mano de Dios. La mano de Dios entonces nos dice lo siguiente. En Juan capítulo 6, versículo 44, expresa a Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. ¿Quién? ¿Una persona puede venir a Jesús por su propio deseo? No. Nadie sobre esta tierra puede venir a Jesús si el Padre no le envía. Es decir, si no está la mano de Dios Padre sobre esa persona. Nadie, jamás, nadie podría venir a la presencia de Dios si no fuera porque el Padre ha enviado eso. Nadie conocería a Jesús. Por eso, tristemente, cuando yo quiero conocer a Jesús por mis propios esfuerzos, qué equivocada esa persona, qué enceguecida, qué orgullosa. El mismo Juan lo expresa en el versículo 65 cuando Jesús vuelve y dice lo siguiente: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno. Nadie puede venir a Él si Él no lo entrega o no lo da. Nadie, hermanos, nadie. Por eso, cuando la gente quiere hablarme a mí del Dios y yo le pregunto: ¿y usted conoce a Jesús? No, ahí no está la mano de Dios, de una vez. Si no conoce a Jesús en todo su esplendor, esa persona no ha nacido de nuevo. No tiene la verdad de Dios en su corazón. Por ello, queridos hermanos, si realmente esa semilla no profundiza, si realmente esa semilla no toma fuerza y raíces, entonces, ¿cómo van a poder esa persona ser cada día santificada por la obra de la palabra en sí? ¿Cómo va a crecer? Si se necesita un corazón bueno en medio de ellos. Por favor, si usted comprende la palabra, si usted ve fielmente la palabra, es porque Dios ha hecho una obra en usted. Segunda de Efesios, hermanos, ya a esta hora tomemos un poquito de líquido entonces para aclarar. Efesios capítulo 2. La otra vez dije lo de Saúl, ¿cómo? Elías y Eliseo, gracias al hermano Carlos que me corrigió. En Efesios capítulo 2 la palabra dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Dios, ¿cierto? Jesús. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Hermano, aunque usted se echaba perfume, espiritualmente usted olía a muerto. Todos. Ni a formol. Porque el formol es por unos días, pero después vuelve y se levanta el olor a muerto. Vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, sentenciados ya. Es decir, imagínese cómo va el reino, hermano. Aunque usted esté respirando y todo, muerto, 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 muerto. Pero si estoy comiendo, muerto. Pero si tengo sentimiento, muerto. Muerto.
Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos nosotros muertos, cuando seguíamos al enemigo y sus engaños y sus mentiras, sus manipulaciones, su hipocresía. ¿Para qué? Para que la semilla no esté. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo es honesto, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, porque es un regalo, no nos lo ganamos, por gracia. Lo que le sucedió a Lázaro nos ha sucedido a nosotros, hermanos, espiritualmente. Estábamos muertos, ese era un corazón terrible. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio vida a ese corazón. Usted entiende la palabra porque Dios le ha llamado. Recuerde que antes de esta predicación, de esta palabra, hablamos de que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Es la mano de Dios. Usted y yo somos salvos por Cristo. Y hermanos, esta palabra es dura. Difícil. Porque está diciendo que la gracia es para este corazón, para los otros, entonces ya hay juicio, porque no van a entender. Y por más que nos esforcemos, el reino tiene cerradas puertas a esos territorios. ¿Se acuerda, hermanos, cuando Jesús... No, mejor, ¿se acuerda cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey? Cuando vio al más grande de todos, dijo, este es. ¿Y qué le dijo el Señor? No, yo no miro como ustedes miran. Ustedes miran lo que tienen delante de su nariz, pero el Señor mira el corazón. Y aquí hay 4 corazones que responden ante la palabra. 4 corazones. Y usted va a ver, hermano, el corazón endurecido, por más que usted le hable, ese corazón no va a recibirlo. No va a recibirlo. No va a abrazar esa revelación ni ese regalo. No lo va a hacer. Por más que usted va a intentar, no lo va a hacer. Porque su corazón se endureció. Porque su corazón ya no resiste realmente la palabra de Dios. Esto es delicadísimo en cierta manera. Porque nos está hablando entonces de que aunque hablemos a mucha gente, porque ya después nosotros seguimos la labor de seguir sembrando, la semilla sigue siendo la misma, la palabra de Dios. Nosotros somos ahora los que estamos siguiendo el legado del sembrador. Y le digo, no se angustie, hermanos, porque sé que es triste ver cómo usted le da tanta palabra a tanta gente y no se convierte.
Usted le entrega tanto a otros y ellos realmente se cierran. El problema es el corazón. La caída del hombre repercute tanto. Entiende, por favor, por qué Jesús no vino a sacar a los romanos, sino a sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Lo puede comprender ahora la gran dimensión? Para que oigan y no entiendan. Esa palabra que Jesús habla fue una palabra revelada en los tiempos difíciles de Isaías. Cuando él recibió la visión y veía al Señor sentado en el trono y las faldas llenaban todo el templo. Cuando él dice, ay, soy hombre muerto porque vi al Señor. Del trono sale un carbón encendido, el cual toca su boca y le dice, eres limpio. Es decir, del mismo trono sale la sanidad para este hombre. Luego en el cielo, en esa visión, él escucha una voz que dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde y dice, heme aquí, envíame a mí, dice él. Y el Señor desde el trono dice, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendéis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Imagínese eso. Isaías veía lo duro de esta decisión. Lo duro de esta decisión. Y él le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, va a hacer esto? El Señor le responde, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. ¿Entiende usted el cerniz que se está pasando? ¿Entiende lo delicado de la situación? Entiende, hermanos, que aunque nos está hablando de una gracia y un amor tan generoso que lanzó semillas, la incredulidad, la superficialidad, la mundanalidad no deja que la semilla cumpla el propósito. Triste, porque 700 años antes el Señor le había hablado a un pueblo, prepárese, porque va a venir la revelación de los misterios del reino de Dios, pero muchos no irán. Y unos versículos más adelante está la promesa en Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y luego dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y anduvo en medio de ellos y no lo recibieron. Querido hermano,
¿Dónde está su corazón en verdad? Es una pregunta que debemos hacer. Pero también yo le invito a que mire los corazones de las otras personas. Que Señor, ayúdame a revelar el corazón de otro, ayúdame a entender. Porque eso era una palabra que preparaba a los discípulos a lo que iba a enfrentarse. Iban a predicar y muchos lo rechazarían. Pero aquellos a los cuales, de antemano, necesitan la semilla del Evangelio. Por eso tenemos que ir a esparcir, hermanos, la semilla, aunque caiga en caminos, aunque caiga en pedregales, aunque caiga en medio de espinos, pero hagámoslos. Tristemente, cuando llegue el día del juicio, esas personas no van a poder decir que no llegó semilla a su vida. ¿Qué podemos orar, hermanos? Clamar que Dios tenga misericordia, no podemos hacer más. Usted no convierta a otros, es imposible. Porque usted va a vivir engaños. ¿Y cuál es el engaño? Que por temor a usted cambian, pero su corazón no ha sido transformado. Y eso sí que es más peligroso. Porque ¿qué corazón es ese? El superficial. Que por un tiempo se ven las buenas actitudes, pero con el tiempo todo eso se muere. Si no nacemos de nuevo, no puede brotar la semilla, hermanos. Vamos a orar. En esta ya tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Esta palabra, Señor, nos inquieta.